Bienvenidos de nuevo a su emisión. Y me encuentro en este día con un amigo muy estimado, Jonathan Rojas, que está con nosotros para compartir juntos el tema que se titula ¿Dios existe? La realidad de Dios. Porque nos encontramos hoy en un mundo que niega la existencia de Dios, tú lo sabes. Sí. Nos encontramos en un mundo donde los maestros cuestionan nuestra fe, la sociedad cuestiona nuestras creencias. Y el motivo de este programa es que nosotros podamos alentar a los jóvenes a que vean que Dios, creer en Dios, es lo más razonable que podamos hacer. Es lo más lógico que nosotros podemos hacer, ¿sí? Así que, ¿cómo estás, Jonathan? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme hoy. Y muy feliz porque es un tema que he estado estudiando mucho. En la iglesia nos han dado mucho este tema últimamente. Mira, gracias a Dios. Y sí, gracias a Dios, ayer otra vez tuvimos de este tema y dije, bueno, le voy a rescatar lo más que tenga para traerlo aquí. Excelente. Quiero empezar leyendo un pasaje de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice: honren a Dios en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande una explicación de la esperanza que ustedes tienen. ¿Sí? Ese es un versículo interesante porque lo que Pedro está diciendo es que nosotros como iglesia, como jóvenes que estamos en las diversas actividades del mundo, podamos nosotros dar una explicación de por qué nosotros creemos en Dios. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo, por lo que yo conozco y por lo que sé, porque varios de mis amigos son, entre comillas, ateos, pues es una creencia de no creer en Dios, de no creer en estos sucesos que se relatan aquí en la Biblia. Es un mito, un cuento. Exactamente, ellos lo llaman así. Y es curioso, ¿no? Porque para ser ateos necesitan de Dios y ellos dicen que no necesitan a Dios, pero pues lo necesitan para ser ateos, entonces. Exacto. Había una historia que decía que un ateo decía, odio a Dios con todo mi ser. Y eso ya es contradicción porque no puedes odiar a alguien que no existe. Exactamente. Entonces, es algo irracional. Sí. Pero ¿sabes, Jonathan, que el problema por qué la gente niega la existencia de Dios es debido al pecado? Sí. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y el pecado lo que hace es que ciega nuestro entendimiento. Sí. En nuestro proceso cognitivo crea un problema, una deficiencia y no nos lleva a pensar racionalmente. Sí podemos resolver problemas de filosofía, podemos resolver problemas de matemáticas complejas, por supuesto que sí. Pero en materia de fe, de espiritualidad, estamos ciegos completamente. Sí, claro. Por eso el salmista decía una y otra vez, abre mis ojos, Señor, y miraré y entenderé las maravillas de tu palabra. ¿Sí? Porque la gente que está sin Dios está sin esperanza. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia respecto a que Dios existe? ¿Dios existe, Jonathan? Sí, Dios existe, claro que sí. Bueno, de hecho la Biblia completa es una muestra de que Dios existe. Exacto. Entonces, yo lo estaba estudiando por este punto y muchas veces las personas que cuestionan si Dios existe o no es porque en ellos no ven un beneficio de esa existencia de Dios cuando, o sea, sí lo ocupamos para beneficio propio, pero no vemos lo que es más allá de solamente un beneficio, de lo que es solamente, pues sí, eso de buscar algo más que nuestro beneficio propio, de buscar algo más que nuestra bendición, que nuestras cosas. Dios es muchísimo más que una bendición. Dios es amor, pero sin embargo Dios también nos trae pruebas, nos trae dificultades que son buenas y que al final de cuentas son bendición porque nos edifican a nosotros. Claro, de hecho la Biblia nos dice acerca de la realidad de Dios, de que podemos nosotros mirar ese reflejo en lo que Dios ha hecho. Sí. Salmo capítulo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, sus obras, ¿sí? Entonces, no hay manera de que nosotros podamos evitar esto. Hay un versículo interesante en Romanos capítulo 1. Ese es uno de los versículos muy interesantes que dice en el versículo
capítulo 1, versículo 18 de Romanos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Escucha esto, Jonathan: que detienen con injusticia la verdad. O sea que los hombres están deteniendo con injusticia la verdad. Y dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha hecho conocer. Hay un sentido interno en el hombre de que Dios existe. Nadie puede negar eso. Tan solo ponte a pensar: todas las tribus o religiones del mundo que están incluso aisladas tienen deidades. ¿Por qué? ¿De dónde nace ese sentido interno? Yo creo que es una necesidad de una dirección por alguien mayor a nosotros. Y en este caso, mucha gente quiere verlo tangible, quiere tenerlo ahí. Cuando no vemos, como dices, en lo espiritual, no vemos más allá de nuestros ojos carnales, en todo lo que Dios se manifiesta, en todo lo que Dios es. Muchos de los otros dioses que son, ¿cómo se dice?, de las otras tribus, de las otras culturas, generalmente son escasos, ¿no? O son, podríamos decir que extraños en su manera de comportarse, en su manera de ser dioses. Y si lo vemos por este ámbito, pues nuestro Dios también, porque hace muchísimas cosas que nosotros no entendemos, pero que en este caso sí hay algo que nos muestra una explicación de por qué no entendemos estas cosas. Y lo que nosotros tratamos de hacer con estos programas es que ustedes, muchachos, puedan llegar a pensar de manera correcta y lógica, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia dice que dice el necio en su corazón: no hay Dios. No son los inteligentes los que dicen no hay Dios, sino los necios. Y los necios es una palabra fuerte para traducir a nuestro lenguaje sería tonto, estúpido, que para algunos es ofensivo. Eso es lo que la Biblia dice. El reporte de la Biblia es que el que dice no hay Dios, no existe un Dios, son los necios y tontos, ¿sí? Porque han sido cegados. Louis Pasteur, un gran científico, dijo esto: poca ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Dios, porque la ciencia estudia la realidad física que nosotros tenemos. El método científico consiste en observación, hipótesis, experimentación, resultados. Y cuando nosotros hacemos eso, vamos viendo que Dios se ha manifestado en eso. De hecho, Romanos sigue abajo, dice: las cosas invisibles de Dios, su poder, su deidad, se han hecho visibles por medio de la creación, de modo que el hombre no tiene excusa. Tan solo mirar el cielo, y no podemos mirar el cielo y decir: fue de la nada, fue azar. Una probabilidad entre miles de millones de números estaba el universo y fue creado. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te das cuenta de que toda causa en este mundo tiene un efecto, todo efecto tiene una causa, te das cuenta de que este universo tan grande tuvo que ser efecto de una gran causa. Exacto. Sí, claro. ¿Y qué causa puede ser más grande que este universo? Algunos dicen que es infinito, pero no, es finito porque tiene un límite. No sabemos ese límite, pero es finito, hay un límite. Entonces, ¿quién puede ser la causa de un universo tan grande? Pues simplemente Dios. Es alguien mayor a nosotros que hizo algo mayor a nosotros y nos hizo a nosotros. Por ejemplo, yo siempre trato de hacer esta ilustración. Imagínate que llegamos a Marte. El hombre no ha podido llegar a Marte, pero llega a Marte. Y llega a Marte y se encuentra un aparato como este. Un celular sofisticado en la superficie de Marte. ¿Qué pensaría? ¿Cuál sería lo lógico pensar? La persona que llega no pensaría: mira lo que se formó con el paso del tiempo. El polvo y la erosión de la Tierra durante miles de millones de años empezó a formar los circuitos integrados, empezó a formar la funda, el vidrio templado que nosotros tenemos acá, empezó a crear un procesador de datos y resultó esto. ¿Eso sería lo lógico? No. Nadie podría pensar de esa forma, ¿sí? ¿Qué sería la conclusión? ¿Alguien lo dejó? ¿Alguien lo dejó? ¿O hay vida extraterrestre, no? Sí. Es un ejemplo. Lo que queremos decir con aquellos que nos escuchan es que no puedes mirar el universo tan complejo, nuestros cuerpos, estas máquinas extraordinarias y decir: se formó por un proceso al azar, por un proceso evolutivo durante miles de millones de años y sacar a Dios de la ecuación. Es algo tonto negar la existencia de Dios.
tenemos en la Biblia la revelación completa de quién es ese Dios. ¿Cómo se llama nuestro Dios? Dios es el gran yo soy, es nuestro Mesías, es Jehová Jireh. Y Él se ha dado a conocer en la persona de quién? De nuestro Jesucristo. Padre. Sí, y del Hijo. De nuestro Señor Jesús. Entonces, lo que nosotros los animamos, jóvenes, es que ustedes puedan conocer cada día a Dios. ¿Alguna vez, Jonathan, te han cuestionado tu fe? Sí, muchísimas veces. Creo que es normal hasta cierto punto que nos pregunten. Y a la vez es bonito porque causa un interés en esa persona el que tú sepas de Dios y conozcas de Dios y les puedas compartir a esas personas. Yo tengo un amigo que les comparte a muchísimos más jóvenes y él decía, qué triste es saber que muchísimos otros jóvenes que conocen de Dios no pueden sustentar sus bases al decir que Dios existe, que Dios hace maravillas, que Dios es Dios. O sea, muchos jóvenes hoy en día pues estamos perdidos más en otras informaciones. Nos informamos que de series, que de películas, que de otras cosas que muchas veces dejamos de pasar por alto algo que es tan importante, que es como la Biblia. Y algo que nos decía nuestro pastor nos decía, ¿quieres ver algo entretenido, algo que traiga drama, que traiga hasta cierto punto ficción, que traiga historia? Pues aquí está la Biblia, o sea, ni la televisión puede contar tanto como aquí en la Biblia, ¿no? Sí, ¿quién imaginaría que cortarían a un bebé a la mitad para dárselo a dos madres, ¿no? Entonces, pues como dices, hay que estudiar nuestra Biblia para fundamentar bien todo esto. Hay que cuidar nuestro corazón de toda amargura, de toda decisión mala y buena, de la mentira, de la envidia, y pues aumentar el conocimiento cada vez más y discernir la palabra de Dios. Porque recuerden que la única vida que existe es la vida eterna. Nosotros estamos en una vida temporal, pasajera. La Biblia nos dice que los cielos y la tierra pasarán. Nosotros vamos a pasar, estamos de paso. Somos como la flor que en la mañana florece, nace, florece y muere a la tarde, ¿sí? Nosotros somos como un pensamiento. Así de pequeña es nuestra vida. Pero la eternidad, o lo que algunos niegan, como por ejemplo los naturalistas, ellos creen que solamente existe el mundo físico, lo natural, pero no lo sobrenatural. No hay eternidad. Ellos dicen simplemente es esta vida, mueres y hasta ahí llegaste. Pero la Biblia lo que nos dice es que no, que hay una eternidad, y ese destino, el lugar al cual tú llegarás, se define dependiendo si tú crees o no en Cristo Jesús. Sí. ¿Quién es Jesucristo? Jesús es nuestro Salvador, es Dios mismo. Así es. Dios mismo, siendo hombre, siendo nuestra persona, nuestra carnalidad. Exacto. Y nos demostró gran valentía, gran lección de vida al venir y hacerse humano y despojarse de las condiciones del Dios mismo para pasar por nuestra condición. Y aún con todo eso, Él fue santo, Él fue digno de llamarse Jesús, y aún así lo condenamos por cosas que no hizo. Así es. Y la gente normalmente pregunta, puede que haya un Dios. Y si existe un Dios, no lo podemos conocer. Y la verdad es que sí lo podemos conocer. ¿Sí? Nosotros podemos conocer a ese gran Dios, el Todopoderoso, en la persona de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús fue hecho hombre. Y Hebreos nos dice que Él era la imagen misma de la naturaleza de Dios. Él es el resplandor de su gloria. De alguna forma, Jesucristo estaba mostrando quién era el Padre, ¿sí? Entonces, por eso nosotros nos centramos en la persona de Jesús, porque es en Jesús quien conocemos a Dios. Jesús fue lleno de amor. Sí. Fue lleno de compasión, de gracia, de bondad. Sí, claro. Y eso nos habla de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, podemos conocer a Dios, Jonathan. Sí. ¿Qué les dirías a las personas que nos escuchan acerca de ese gran Dios que nosotros tenemos? Muchas veces a mí me preguntan mis amigos que cómo hago para hablar con Dios, cómo es que conozco de la palabra, cómo a veces trae más cosas de las que trae aquí en la palabra y son reveladas a nuestras vidas como cristianos. Y lo que yo les respondo mayormente es que ustedes mismos lo comprueben. O sea, existe algo que es oración, y muchas veces muchos jóvenes piensan que es hablar con palabras raras y expresarte muy formalmente, y no, realmente es hablar con Dios de una manera en la que tú te sientas cómodo, en la que como te expresarías con cualquier otra persona, claro, o sea, siendo
amable, siendo respetuoso, amoroso, porque es nuestro Dios. Por supuesto. Pero pues claro, obviamente a Dios le gusta nuestro corazón sincero y limpio, y que nosotros nos acerquemos a Él de esta manera, pues es una muestra de que somos siendo sinceros en Dios, estamos creyendo en Él y estamos confiando en esta persona que es Dios. Entonces pues en una vida de oración y de adoración a nuestro Dios, nos acercamos más a Dios, nos acercamos más a Jesucristo, conocemos quién es, lo que Él hizo, escudriñando nuestra Biblia, entendemos lo que Dios hizo en su momento aquí y lo que hizo con las personas pasadas en el Antiguo Testamento, cómo se manifestó con ellos de una manera espiritual, porque no lo tenían físicamente como en el Nuevo Testamento. Y por sobre todo, creo que más que un conocimiento que tengamos de Dios, podemos tener una relación con Dios. Sí, claro. Y eso es lo más importante, porque Juan nos dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer a Jesús. Pero más que tener un conocimiento acerca de Él, debemos tener un conocimiento de Él. Sí. Y eso implica una relación, acercarse a Dios por medio de su palabra y por medio de la oración. Así como estamos interactuando. Yo hablo, escuchas y yo hablo. De la misma forma, Dios nos habla por medio de su palabra. No tenemos que buscar a Dios en el té, no tenemos que buscar a Dios en las cartas, no tenemos que buscar a Dios consultando a los espíritus. No, tú puedes conocer a Dios por medio de su palabra. Es ahí donde Él te habla. ¿Y cómo nosotros le hablamos? Pues nosotros nos acercamos a Él en por oración, medio de la oración. Exacto, eso es la forma. Entonces este universo nos enseña que hay un Dios. Claro que sí. Hay otro argumento interesante que se llama argumento teleológico. Y básicamente eso significa que el universo tiene un diseño. Cuando tú ves, por ejemplo, la mano del hombre, tú ves la capacidad y las habilidades que el ser humano tiene, todos los nervios que tiene por dentro, articulaciones, o sea, es una obra maestra. Tú ves tan solo el ecosistema en el cual estamos, puedes mirar, no sé, las cadenas alimenticias y todo tiene un orden. Escuchando una entrevista a un científico decía que si tú removías en la cadena alimenticia a un animal, esa cadena se echaba a perder porque se perdía el control, ¿no? Entonces hay un diseño, hay una arquitectura. Eso significa que hay alguien detrás de todo eso que lo diseñó. Sí, claro que sí. Se necesita una mente increíblemente sabia para diseñar todo lo que estamos aquí. La Tierra gira alrededor del Sol con una inclinación perfecta. 365 días dura para darle toda la vuelta y ni un metro se sale de su órbita. Sí, todo ¿Quién está hace bajo todo control. eso? Todo está muy claro en el orden que se sigue. Exacto. Sí, es muy impresionante. Eso es impresionante. Eso nos habla de que hay alguien diseñando todo, creando todo y sustentando todo. Y Hebreo nos dice que el Señor Jesucristo sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Sí. ¿Ok? Entonces, ciencia y teología o ciencia y la verdad bíblica no están peleadas. No, se hacen una. Porque lo que nosotros hacemos es hablar de la revelación especial que Dios nos ha dado. Y los científicos lo que hacen es hablar de la revelación general que Dios ha dado en su creación. ¿Sí? Sí. ¿Ves cómo ciencia y teología se hacen una? Entonces nosotros no tenemos que estar peleados con la ciencia, sino aprender como este gran científico Louis Pasteur decía: poca ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Dios al mirar sus maravillas. ¿Sí? Entonces, para ir terminando, queridos amigos, jóvenes que nos escuchan y toda la audiencia en general, yo les quiero decir que ese Dios todopoderoso existe. Se ha dado a conocer no solo en su creación, sino en la persona de Jesucristo. Tú puedes conocer a ese gran Dios todopoderoso en la persona de Jesús. Ahora, ¿cómo le podemos conocer a Jesús? Ya lo hablamos, por medio de la oración, por medio de conocerle en su palabra y relacionarnos con Él. Dice la Biblia que todos nosotros hemos pecado contra Dios y merecemos la muerte. No merecemos gracia, no merecemos amor, pero Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, nos salvó. Nos dio gracia, nos dio amor. Cosas que no merecíamos. Nos ponen el ejemplo a nosotros de que
¿Tú qué harías? Bueno, yo no tengo hijos, ¿verdad? Sí, sí. Pero le pusieron en este ejemplo a las mamás. Que, ¿tú qué harías si te dicen que para salvar al drogadicto de la esquina tienes que matar a tu hijo, tienes que darlo a tu hijo? No, pues Y nadie para a la bola de los que, digo, sin ofender, ¿no? Pero a las bolas de los que se juntan ahí con ellos, ¿no? Que sabes que a lo mejor están mal en su vida y a lo mejor nosotros también, pero intentamos hacerlo cada día mejor. Y ellas respondían que no, o sea, no se les hacía justo dar a su hijo por personas que ni conoce, o sea, personas que ni siquiera se esfuerzan por un cambio, ¿no? Entonces vemos que Dios fue más allá de lo que de él mismo para vernos a nosotros primero. Y, sí, porque no valíamos, sí, no teníamos claro. valor. Y aún así, Dios nos concedió darnos a su Hijo Sí. Jesús para morir en nuestro Es lugar. un grande privilegio y muchas veces nosotros lo desechamos, lo tomamos en poco. Entonces, yo quiero decirles, jóvenes, que Dios existe, pero no solo existe, sino que también Dios se ha dado a conocer, y ese Dios del cual Jonathan está hablando es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y compasión. La gente normalmente pone en tela de juicio si Dios existe debido al mal que hay. Dicen, si Dios existe, ¿por qué permite tanto mal? ¿Por qué permite las muertes de los bebés? ¿Por qué permite la pandemia, no? ¿Por qué permite la situación económica que estoy pasando? ¿Por qué permite si Dios existe? ¿Y qué podemos responder? Bueno, yo quiero decirles, si Dios quisiera quitar el mal de este mundo, y lo va a hacer algún día, pero si lo hiciera ahora, ¿sabes qué pasaría? Nos mataría. Sí, Porque nosotros somos los causantes de este mismo mal. Nosotros estamos pecando contra Dios, rebelándonos contra sus leyes. Entonces, ¿qué pasaría? La Biblia dice con claridad, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Si yo peco en ese segundo, robo algo, digo una mentira, debo morir por ley. Y morir al instante. Pero no estoy muriendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de compasión, sí, claro, y paciencia. Dice la Biblia que Dios es tan paciente que no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, ¿sí? El mundo está como está debido a nuestra maldad y nuestro pecado, ¿sí? Por eso es que el mundo no necesita una mejor educación, ¿sí? No necesita el mundo mejor político, no necesita el mundo mejores ingresos, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo. El mundo necesita a Jesucristo. Claro que sí. Necesitan a Jesús, ¿sí? Él es el verdadero cambio porque es lo que puede transformar el alma desde adentro. Transforma el corazón. Sí, así es. Entonces, el mundo necesita a Cristo, ¿sí? Y por último, vamos a ir terminando ya. Hay un último argumento que nos ayuda a ver que realmente Dios existe. Y es este. Hay un argumento que se llama el argumento moral. ¿De dónde crees que viene nuestra moral? Nuestra moral de nosotros. Sí. ¿De dónde crees que viene? Por ejemplo, el niño nace y se le inculca, no hagas esto, no hagas lo otro. Y parece que los niños tienen una cierta inclinación hacia hacer el mal. Sí, y siempre los están regañando y hay que educarlos, hay que darles sus golpecitos para que entiendan. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque nuestra naturaleza, digamos así, es pecaminosa, porque el mal está en nosotros, sino que Cristo vino por nosotros y nos hizo salvos con su sangre y nos lavó y nos limpió y nos hizo dignos de ser hijos. Pero tú dijiste algo importante, si Dios existe. Sí, claro. Ahora, si Dios no existe, ¿por qué hay moral? ¿Por qué podemos decir esto está bien y eso está mal? Si Dios no existe, entonces yo puedo creer lo que yo quiera. Y yo soy el que define mi estándar. No, y estaría peor, sería una vida llena de desorden. Si así estamos en desorden. Sí. Y eso es lo que la gente a veces... Por eso te digo que el pecado lo que hace es llevarlos a pensar a la gente tontamente. Nos ciega. No piensan con razón. ¿Sí? No piensan con razón y es debido a que la gente odia la ley. Pero es debido a la ley que nosotros estamos en paz, por lo menos. No estamos en una situación de caos por la ley, ¿sí? Pero ¿de dónde viene esa ley? ¿De dónde viene esa moral? ¿De dónde viene ese sentido de justicia? ¿Por qué si me hacen algo, la gente dice, que se haga justicia? Y la gente clama por justicia. Las injusticias están a la orden del día. ¿Por qué? Si Dios no existe, ¿quién define lo que está bien y lo que está mal? Somos materia nada más, somos algo que vino de la evolución. Entonces, ¿quién dio esa pauta? Exacto. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, la única respuesta es que viene de Dios. Dios ha puesto su ley en los cielos, que no será traspasada. Ha dado su ley de los 10 mandamientos que son eternos.
es debido a esa ley que nosotros nacemos con un corazón y una conciencia. Cuando hacemos algo bien, ¿qué nos dice nuestra conciencia? Está bien, pero cuando hacemos algo mal, ¿qué pasa? Nos está picando, nos tenemos remordimiento. ¿Por qué? ¿Sí? Dios ha puesto esa ley. De ahí viene. Por tanto, nosotros, audiencia que nos escucha, jóvenes, Dios existe. Y si tú analizas esos argumentos, te vas a dar cuenta de que es algo lógico y razonable creer en Dios. Y si tú quieres conocer a Dios, tú lo puedes conocer por medio de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es. ¿Sí? Solo en Él tendremos salvación. Así que yo te invito, querido amigo, vamos a hacer una oración. Yo te pido que tú ores al Señor para que te dé sabiduría, entendimiento y puedas conocerle verdaderamente. Sí, amén. Señor Jesús, hoy te pedimos en este día por las personas que nos están oyendo, Sí, Señor. que tú les des de tu Espíritu Santo, que puedas darle entendimiento para conocer tu verdad. Dice tu palabra que están sin Dios y sin esperanza, cegados por el príncipe de este mundo, el diablo, que ha puesto una tela para que ellos no vean ni entiendan, Señor. Pero solo tú puedes remover ese velo para que ellos puedan mirar con claridad. Yo te pido, Señor, atráelos a ti, Sí, Señor. que puedan en sus mentes entender que tú eres real, al mirar la hermosura de este universo y la creación, al mirar nuestros propios cuerpos, al ver todo lo que pasa en este mundo, saber que hay un Dios que reina en los cielos, al cual nosotros tenemos que conocerle. Yo te pido, Jesús, que tú le salves, Sí. le des sanidad, Señor. Puedas darle un corazón que crea. Si ha luchado contra ti, Señor, durante mucho tiempo, yo te pido que tú cambies su corazón. Amén. Te lo pido. Que tú los atraigas a tu presencia y les concedas la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.